sobre este concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Justo la otra lectura que les dejé de Tomasi y Foladori, plantean, bueno, y cómo ha evolucionado el concepto sobre todo, ¿no? Hay otra lectura que de hecho es un libro completito sobre el concepto de desarrollo sustentable, que elaboraron, pues ya que será hace como unos 15 años, yo creo, los mismos autores, bueno, no son los mismos, no, sí es Foladori, pero con otros autores, con Aina Pierri. Y ahí también, de forma todavía más amplia, explican estos enfoques que retoman el concepto de medio ambiente, ¿no? Pero bueno, esta lectura en particular es importante justamente porque plantea cómo este concepto se retoma, cómo se crea y luego posteriormente cómo cada uno de los, ¿cómo podemos decir? Pues de los diferentes agentes o stakeholders o grupos retoman este concepto o lo entienden y cómo lo van aplicando, ¿no? Este concepto es muy importante justo para este enfoque, toda esta teoría, todo este fuselaje teórico del medio ambiente y de cómo las diferentes áreas, carreras retoman el concepto de medio ambiente para integrarlo dentro de sus quehaceres y darles justamente pues este enfoque a las carreras de, bueno, pues cómo vamos a integrarnos en el medio ambiente y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, este concepto, ya lo habíamos comentado muchas veces, pues surge en 1987 por la señora Brundtland, que se encarga justamente pues de retomar en un discurso la importancia que tiene el medio ambiente para todos, pero no solamente en el presente, ¿no? Sino que plantea que pues justamente debemos de cuidar el medio ambiente también por una cuestión de equidad intergeneracional, ¿no? Es decir, pues si nosotros estamos o podemos servirnos de todo esto que hay aquí, si podemos disfrutar de un ambiente sano, si podemos beneficiarnos de estos servicios ambientales que nos presta la naturaleza, pues también hay que permitírselo a las generaciones que vienen, ¿no? Y pues justo el concepto se retoma y es por eso que llega a todas las naciones, ¿no? Porque justo surge de las cumbres internacionales, pero también se retoma en ellas para, pues, concertar todos que efectivamente hay que modificar la forma en que nos hemos estado desarrollando como sociedad y que entonces, pues, efectivamente debe de haber una modificación en el modelo de desarrollo económico para que sea compatible con el medio ambiente, ¿no? No solo con la conservación, sino con la existencia del medio ambiente del cual somos parte. Y que obviamente, pues, la sustentabilidad va a implicar muchas cuestiones alrededor de ella, porque es un concepto bastante complejo, pero que podemos explicarlo a partir justamente de esa interacción que hay entre nuestro sistema social o los diferentes sistemas social y organizativos y el medio ambiente. Entonces, de ahí por eso la importancia de este concepto. Ya lo habíamos explicado un poco también a grandes rasgos, que pues este concepto lo que busca es integrar tres enfoques o tres dimensiones para justamente hacer compatible nuestra necesidad, ¿no? de desarrollarnos como sociedad. También la forma de solucionar las necesidades que es a través del intercambio económico, pero que obviamente tome en cuenta el impacto que puede tener con el medio ambiente, ¿no? Entonces, en particular, bueno, pues la sustentabilidad urbana, pues justo retoma el concepto de desarrollo sustentable y nos explica que, bueno, dentro de este enfoque, pues tiene entonces que integrarse estos tres aspectos, ¿no? Que es el enfoque o la dimensión
ecológica, la dimensión social y la dimensión económica. Y que debe de adaptarse justamente a las características que va a tener cada una de las regiones o las condiciones económicas en las que se encuentran las ciudades en particular, ¿no? Y bueno, este concepto, sin embargo, pues nos dice Foladori que pues se ha modificado a través del tiempo, ¿no? Como tal partió de algo que se llamaba ecodesarrollo, del enfoque de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs justamente empieza a retomar esta necesidad imperante de considerar el medio ambiente cuando estamos hablando de desarrollo, ¿no? Porque, pues, este concepto en sí mismo nos hace observar que cuáles, o decidir, ¿no? Bueno, cuáles son los modelos de desarrollo que actualmente tenemos y cómo es el que nosotros queremos, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad con la forma de organización que tenemos. Y pues, obviamente empieza a integrar este aspecto del medio ambiente por la importancia que tiene en cuestiones, por ejemplo, como la pobreza, en cuestiones como podernos allegar de aquellos bienes que se encuentran de forma libre y natural y de los cuales podemos hacer uso o que nos brindan servicios por el simple hecho de existir. Y nos dice, bueno, pues en sí mismo el ecodesarrollo va a ser un tipo de desarrollo deseable, ¿no? Porque incorpora esas tres dimensiones. Es decir, puede ser viable desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que nos permite ese crecimiento sostenido que tanto se busca, pero que además sea un crecimiento prudente, ¿no? Que no se base en la depredación o en la explotación. Entonces, por lo tanto, pues también va a ser prudente desde este enfoque ecológico. Y Jeffrey Sachs nos dice, bueno, pues el ecodesarrollo es una vía para poder tener un desarrollo que tenga viabilidad social, viabilidad económica y viabilidad espacial en cuanto se refiere al territorio, ¿no? Este asunto de proteger el territorio para que nos siga, pues, proveyendo de estos servicios ecosistémicos. Particularmente después en Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones Unidas, que se conoce como la Cumbre de la Tierra, siempre que oigan de la Cumbre de la Tierra, pues se refiere a esta, ¿no? A la de Río de Janeiro, del 92. Se lleva a cabo ciertas recomendaciones que justamente se decide que tiene entonces que llevarse a cabo diferentes reuniones para hablar de cuáles son estas vías o estas formas en que nos podemos encaminar hacia ese desarrollo sustentable. Y se dice, bueno, pues no basta con una conferencia en general sobre medio ambiente, ¿no? Sino que tenemos que tratar los grandes temas de forma concertada, no separada, ¿no? Sino concertada, es decir, los especialistas tendrán que hablar sobre estos grandes temas y entonces eso tendremos que integrarlo en esta visión del desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces, pues justamente en esa cumbre de la Tierra, pues se organiza la Convención sobre Cambio Climático, donde a partir de esta época, pues se decide que se va a empezar a levantar la información y se van a buscar en todos los países que se levanten estadísticas sobre cuáles son las condiciones de cambio que están sucediendo en los países por el cambio climático, ¿no? Entonces, pues se dice, bueno, además de que se va a levantar la información y que todos los que cuenten con las tecnologías necesarias van a empezar a levantar datos, pues obviamente la tarea más importante es estabilizar las emisiones de dióxido de carbono. En esa época, bueno, pues se tenía todavía este gran problema del hoyo en la capa de ozono. Entonces era necesario o imperante hacerlo justamente para evitar que se siguiera abriendo, ¿no? Que se siguiera ampliando. Y entonces, pues se acuerda que el objetivo será disminuir o estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para cuando llegara el año 2000 a los niveles en que se tenía en 1990. Ahí entró, por ejemplo,
esto que comentamos de eliminar los clorofluorocarbonos en los aerosoles y en los químicos para los refrigerantes. Y fue un paso muy importante, ¿no? Si bien a lo mejor no se logró específicamente estabilizarlas a los mismos niveles de 1990, sí se detuvo esta afectación en la capa de ozono y sí se eliminaron ciertas sustancias que eran sumamente dañinas, ¿no? Para nuestra capa protectora. También ahí se acordó que se iba a llevar a cabo la Convención sobre Biodiversidad. Esta también es sumamente importante porque entonces justamente permite que se empiece a abrir legislación en todos los países, porque señalan la necesidad y la importancia de que haya una legislación clara, específica y firme sobre el intercambio justamente de especies para evitar el tráfico de especies. Son como sus normas o sus leyes más importantes en las que aterrizó, pero también pues para ponerse de acuerdo en cómo se iba a proteger la biodiversidad en todos los países, ¿no? También se lleva a cabo la declaración de los principios sobre el manejo, conservación y desarrollo sustentable de los bosques, ¿no? Esta también es muy importante porque justamente de los grandes problemas que se tienen pues es la deforestación, ¿no? Entonces también había necesidad de sentarse a hablar sobre cuál era la situación y cómo se iba a llevar a cabo estos acuerdos para evitar que se siguieran talando los bosques, ¿no? De ahí también, por ejemplo, surgen declaraciones particularmente de los presidentes de Brasil y presiones pues de toda la Junta Internacional sobre el papel, la importancia y cómo se debe gestionar pues la selva amazónica en particular, ¿no? De ahí obviamente, pues hay muchos países que tienen este enfoque sobre que los países en vías de desarrollo, pues difícilmente pueden encargarse de proteger sus propios bienes naturales, ¿no? Entonces ha habido diversos intentos como de meter regulaciones a nivel internacional o obligaciones, y pues Brasil se ha desistido, ¿no? Y dice, no, o sea, ustedes ya depredaron sus bosques, ya acabaron con ellos y ahora quieren venirse a apropiar del nuestro y decidir cómo se va a gestionar. Pues no, pues Brasil puede hacerlo. El problema es que, pues también en el caso de Brasil, pues depende de los presidentes en turno, ¿no? De cuál es el enfoque que tengan y cuál es el interés, pues particularmente el actual Bolsonaro, pues él tampoco cree en el cambio climático, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe. Y además él mismo surge de los garimpeiros, que son ganaderos que justamente llevan a cabo agricultura extensiva. Entonces van desmontando pues las tierras que están cerca de sus rancherías, y pues ya están llegando al Amazonas, más bien ya han llegado al Amazonas desde hace tiempo, ¿no? Es más, ahí empezaron justo, no es que ya hayan llegado, es que desde ahí empezaron a dedicarse a esta actividad de la ganadería. Y pues bueno, esos resultados también los vimos el año pasado, justo cuando hubo los grandes incendios en el Amazonas, ¿no? Que pues también fue por una reducción de presupuestos y por permitir que haya, pues incendios, ¿cómo podríamos decir? Porque, pues en realidad son incendios provocados, ¿no? No los han declarado como tal, pero son incendios provocados justamente para que después del incendio se dicen, bueno, pues esta tierra ya no está apta para la selva porque pues ya se quemó, pues ahora entonces vamos a cambiarle el uso de suelo a agricultura, ¿no? Entonces también ahí son cuestiones interesantes, ¿no? Que obviamente pues tiene que ver la soberanía de los pueblos. Por ahí hay una imagen que también ha sido muy criticada sobre, que de hecho es una imagen de un libro de texto de algo así como de cuarto o sexto de primaria en Estados Unidos, que justamente dice que que los países desarrollados deben de encargarse de proteger el medio ambiente, en particular la Amazonia, porque los países pobres no son capaces de gestionarlo por sí mismos ni de protegerlo y conservarlo, ¿no? Entonces,
pues también eso es así como una forma de decir, pues, ¿cuál es la visión de Estados Unidos, no? O sea, dentro de este desarrollo sustentable, él es el que decide qué es sustentable y qué no, o cuál es esa vía para llevar a cabo esta sustentabilidad. Y pues también están las cuestiones de soberanía, ¿no? Efectivamente, pues, si la Amazonia está en Brasil, pues es un derecho de Brasil, pero es un pulmón de la tierra. Entonces, ¿cómo establecemos estas situaciones pues de subgobernanza, ¿no? Más bien de supergobernanza, que implica el derecho, además, pues de todo el planeta a seguir conservando esos grandes pulmones. Y bueno, ahí hay también mucho tema de discusión en materia de bosques. Y además se establece la Agenda 21. La Agenda 21, pues fue justamente, bueno, es porque todavía existen como tal algunas acciones, ¿no? Es un plan que se creó con la idea de que cada una de las naciones lo adoptara y también inscribiera cuáles son sus planes de acción por grandes líneas generales, pero que también es susceptible de irse adaptando a planes de acción específicos de instituciones. Entonces, también ha sido una herramienta que ha ayudado justamente porque además se inscriben las acciones y de cierta forma se logra o se tiene una observancia internacional, ¿no? Sobre cómo se va avanzando en particular en esos planes de acción específicos. Muchas naciones de las que pertenecen a Naciones Unidas, no absolutamente todas, desgraciadamente, pero sí muchas de ellas, aceptaron participar en la Agenda 21 y firmaron y empezaron a inscribir sus acciones dentro de este programa internacional. Y la ventaja de Agenda 21 también es que es como tal organizada o gestionada por los gobiernos, pero también se pueden inscribir acciones de organizaciones, por ejemplo, no particularmente de individuos, pero sí, por ejemplo, de organizaciones que no son públicas y que también están llevando a cabo planes de acción específicos que ayuden a disminuir este impacto en el medio ambiente. Este conjunto, ¿no?, de declaraciones, de reuniones, de convenciones que se acordaron en la Declaración de Río, pues justamente permitió el crear la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevó posteriormente a cabo en el 92 y que pues ya plantea, ¿no?, todo este conjunto de instituciones internacionales que se van a encargar de analizar, de estudiar, de investigar y de apoyar las acciones locales. Y posteriormente a esta Agenda 21, pues establecen lo que ya hemos platicado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Como una idea a partir de lo que se observó en Agenda 21, que eran como los grandes temas que se tocaban entre sí en materia de medio ambiente, pero que además estaban relacionadas con otras problemáticas internacionales. Y entonces por eso es que surgen estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? A partir de lo que se observó en la Agenda 21. Y bueno, ahora sí entramos entonces como tal a la discusión teórica, ¿no? En particular, en la lectura, pues se nos plantea que hay diferentes enfoques, como grandes grupos, dos visiones sobre lo que es la sustentabilidad ecológica. Uno, quien dice, bueno, sí, pues son problemas ambientales que se quedan dentro de la caja de problemas ambientales y que incluye depredación, contaminación, daños al medio abiótico y a los seres vivos, por lo cual entonces los objetivos o las tareas serán pues reducir esos problemas, ¿no? Depredación, contaminación y afectaciones al medio biótico y biótico. Y está la otra gran visión donde además a estos problemas que son meramente ecológicos, ¿no?, se les incluye aspectos que están relacionados con lo social, es decir, que además también incluye aspectos, por ejemplo, como la pobreza de las naciones, porque además también, ya lo habíamos platicado, ¿no?, se considera que pues la pobreza es una condición también depredadora, porque entonces la gente tiene que resolver sus necesidades
y pues si es necesario, pues va a deforestar, porque además su nivel de pobreza no le permite encontrar otras formas de desarrollo, ¿no? Y también la pobreza pues no permite el que se acceda a tecnologías nuevas o más limpias o más verdes. Entonces va integrando también estos aspectos sociales. Solamente que, bueno, este enfoque considera que hay una sustentabilidad social limitada, que está limitada justamente por ciertas condiciones, como la pobreza. Este enfoque lo retoman la ONU, Banco Mundial y el World Watch Institute. Por eso es que ellos, después de retomar este enfoque del desarrollo sustentable inicial, pues entonces lo empiezan a organizar a partir de estas grandes problemáticas sociales. Y en esos, pues entonces señalan que hay una importancia de no solamente tratar los problemas ecológicos de forma aislada, sino que además va a haber otras tareas dentro de este desarrollo sustentable que se quiere alcanzar, que son, por ejemplo, pues solucionar la degradación ambiental, poder relacionar esos objetivos de desarrollo que tienen los países con un incremento de productividad, pero haciendo uso de métodos que sean más amigables ambientalmente. Y algo que también señalan como básico, pues obviamente que tiene que haber procesos de desarrollo participativo dentro de las mismas localidades, justamente para que sea una decisión de común acuerdo, o bueno, si no de común acuerdo, que sean decisiones sociales las que lleven a cabo pues esta limitación de la degradación ambiental y el enfocar esos objetivos pues justamente a métodos más amigables y con el medio ambiente. Y después nos dice, bueno, esas son como las dos grandes visiones, pero además también hay un tercer grupo que se le llama el grupo de coevolución sociedad-naturaleza. En este enfoque, pues sí incluyen, por supuesto, estos aspectos de degradación o depredación ecológica, pero pues obviamente dicen, pero a la par, también los seres humanos son parte pues del mismo medio ambiente, ¿no? Este enfoque tiene como un enfoque más antropocéntrico, no más centrado en las necesidades del ser humano y que pues de estos desequilibrios se definen estas afectaciones, ¿no? Esto solamente es ecológica, los problemas son ecológicos o ambientales, por lo cual hay que resolverlos. Y en estos dicen, no, pues hay una necesidad o hay una coevolución, entonces pues se van replicando, ¿no? Estos problemas entre sociedad y naturaleza. Y bueno, y luego nos dice, bueno, y entonces en esas dos grandes grupos de visiones, pues vamos a encontrar que hay una gama completa de enfoques que retoman este concepto de sustentabilidad, ¿no? De desarrollo sustentable. Y nos dice, por un lado están estos que son economistas de libre mercado. Estos ustedes recuerdan cuáles son. Bueno, pero de hecho hay otros que inclusive les dice que son como el punto cero. ¿Quiénes considera que son ese punto cero? De los que leyeron, a ver, platíquenme, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? Pero sí leyeron ahora ¿no? Está más, pues yo digo más cortito, porque siento que incluso está más digerible que el anterior. ¿No, nadie? ¿Nadie quiere participar por ahí? A ver, vamos a invitar a alguien. A ver, Yatsiri o Daniela, platíquenme un poquito sobre esto. Cualquiera de estos enfoques, los que ustedes quieran, el que hayan leído. Pues, bueno, hablando de un enfoque en lo que se conjunta la sustentabilidad con lo social, bueno, yo había visto, es como un artículo que se llama El estado de los bosques del mundo del 2020, es de la ONU,
Y bueno, ahí habla sobre cómo es necesaria una restauración de los bosques a gran escala para poder cumplir los ODS y prevenir y detener e invertir en la pérdida de biodiversidad. Y no solamente ya que si bien 61 países se han comprometido de forma conjunta a restaurar 120 millones de hectáreas, el desafío de los progresos realizados en este sentido hasta la fecha han sido lentos. Y también me interesó mucho porque hablaba sobre cómo la salud y el bienestar humano están relacionados estrechamente con los bosques, ya que la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas, como el SARS-CoV-2, que causó la pandemia actual, afectan a los seres humanos, son zoonóticas y su aparición puede estar relacionada con la pérdida de hábitat a causa del cambio de la superficie forestal y la expansión de las poblaciones humanas en zonas forestales, ya que ambos factores aumentan la exposición de las personas a la flora y fauna silvestre. Ok, bien, interesante. Ese, yo creo que justamente, ¿de quién es el artículo? Porque es una convención forestal, ¿no? Entonces yo creo Sí, que bueno, justamente son de estas instituciones internacionales, ¿no? ¿De quién es? dice Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ah, Y ok, de también la aparece FAO. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, justamente entraríamos en este enfoque de desarrollo sustentable, ¿no? Que sí busca como más esta liga ecológica y social, pero que en realidad pues está basada sobre todo en el enfoque antropocéntrico, ¿no? Que incluye todo esto. Pobreza, sobre todo está centrado en pobreza, niveles de educación, problemas de equidad de género, ¿no? Aquí la podríamos considerar dentro del ambientalismo moderado. ¿Quién más leyó por ahí, chicos? ¿Quién está? A ver, Andrés o Brian, porque siempre hablan las chicas y Armando, entonces ahora nos toca que hablen otros chicos. ¿No nadie más? Bueno, nos pone además aquí como en un punto cero, que ni siquiera lo incluye acá, está interesante. Nos dice, son dos extremos radicales, ¿no? Que serían el 0 y el 1. Por un lado, están los que incluso dicen que pues Marx nunca habló sobre medio ambiente y naturaleza, ¿no? Nunca lo consideró siquiera. Entonces, pues habla que como tal no se puede alcanzar un desarrollo sustentable de ninguna forma mientras siga existiendo el sistema capitalista, ¿no? Entonces, como tal, dicen, los problemas, cualquier problema de crisis, ya sea ambiental, social, de pobreza, ecológica, cualquier problema es resultado de las mismas contradicciones del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que modificar es el sistema para poder entonces empezar realmente a establecer relaciones que sean sanas y que no sean depredadoras y que no provoquen crisis, ¿no? Porque el capitalismo genera sus propias crisis económicas. Entonces dice, de esos, pues ya, o sea, y prácticamente así nos dice el autor, no, de esos ni voy a hablar. Pero bueno, está interesante porque pues los pone así como radicales y pues de repente pues quedan juntos a los radicales del otro lado, ¿no? Estos, por ejemplo, están completamente a la derecha. Los radicales marxistas, bueno, están hacia la izquierda. Y estos como tal están completamente a la derecha. Son economistas de libre mercado. Ellos están fundamentalmente basados en que lo que se necesita es el libre mercado, ¿no? Que los mercados sean los que se autorregulen, que las personas por su propio interés decidan cómo organizarse. Y como tal dicen, aparte se le dice tecnocentrismo, obviamente pues los actuales del sistema neoliberal, desde los Chicago Boys hasta los últimos como Trump o como Bolsonaro, y que dice, y que ellos consideran, ¿no? Que las relaciones capitalistas pues van a solucionar los problemas ambientales por sí mismas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es permitir que el capitalismo se desarrolle como va hasta ahora,
Y como tal, pues automáticamente también por la libre fuerza del mercado se van a solucionar los problemas ambientales, ¿no? Porque las mismas personas con su mismo interés, las empresas en función de proteger y preservar sus propios intereses, pues solitos se van a conducir a encontrar técnicas, a integrar tecnologías, a invertir en investigación y desarrollo que permita ir avanzando hacia tecnologías que solucionen estos problemas ambientales, ¿no? Y aunque, bueno, ellos sí hablan justamente de los temas ambientales, no como los otros más radicales de izquierda, pues en realidad quedan en la misma bolsa, ¿no? Porque mientras unos dicen que lo que hay que erradicar es el sistema y no hablan de medio ambiente, pues estos se hablan de medio ambiente, pero pues dicen que solitos se van a resolver, ¿no? Que lo que hay que dejar es que se profundicen en relaciones capitalistas. Y por eso nos pone aquí esta raya, ¿no? Hasta pinta su raya como tal folador y para decir, bueno, esos son otro asunto también. Y después dice, bueno, entre los enfoques que sí consideran ya el tema de medio ambiente, pues vamos a tener justamente los que son sobre todo sustentabilidad ecológica, ¿no? Que lo que buscan es las soluciones directamente en los problemas ambientales, en solucionar problemas del suelo, solucionar problemas de depredación, de deforestación, ¿no? Entonces lo que están buscando es soluciones directas para eso. Y esto se les llama de ambientalismo moderado, ¿no? Particularmente estos de la sustentabilidad ecológica solamente. Sí, obviamente llevan a cabo acciones para mejorar estos grandes problemas ecológicos, pero pues lo ven aislado justamente de la situación social, ¿no? Estos son los de la sustentabilidad ecológica o social limitada, que también así le llama en la lectura Folador y como lo que vimos hace ratito, donde, bueno, sí dicen, ok, el problema hay problemas ambientales, ¿no? Pero pues la base de esos problemas ambientales pues está en problemas sociales. Entre ellos, sobre todo, y como una forma, como podemos decir, como la problemática más grande, pues estos problemas de pobreza, ¿no? Pero ya dijimos que hay otros que también tocan, ¿no? Problemas de equidad, problemas de gobernabilidad. Y todos son obviamente con este enfoque social, ¿no? Sin embargo, a lo mejor ahí el problema es que efectivamente reconocen la base dentro de los problemas sociales, pero siguen tratando la sustentabilidad ecológica como si fuera algo un tanto aislado, ¿no? Es decir, resolvemos esos problemas de pobreza, pues se van a resolver esos problemas ecológicos. Después están los que se les llama ya como tal ecologistas, ¿no? Que ellos sobre todo se basan en que hay que hacer modificaciones en la forma actual de consumo, ¿no? Porque dicen, el consumismo ilimitado, pues nos ha llevado justamente a esa depredación ecológica. Entonces, lo que se tiene que lograr es modificar las formas de consumo actual, integrar productos, servicios que incluyan modificaciones a los empaques, a los procesos de producción, a las materias primas, de tal forma entonces que se generen cambios en el consumo individual, ¿no? Y aquí hablan, por ejemplo, pues ya de nuevos materiales, ya no es necesario, por ejemplo, usar pieles de animales, sino que ya hay un desarrollo de diferentes materiales que pueden integrarse de tal forma que haya menor impacto, ¿no? Aquí entran algunas soluciones también, como el veganismo, ¿no? Que dicen, no, pues los cambios tienen que estar en lo individual. Tú tienes que modificar tus tiempos de ducharte, tienes que modificar tu alimentación, tienes que modificar la cantidad y calidad de los productos que consumes, ¿no? Entonces, está más enfocado justamente en ofrecer soluciones a partir de lo que actualmente existe en el mercado y de la forma y de cómo se consume. Sin embargo, tiende como a ser, a basarse, ¿no? En este enfoque de modificar el consumo individual, no en una organización más colectiva y no tampoco a partir de modificar completamente, a partir también, por ejemplo, de las normas de las empresas, ¿no? Y luego tenemos el marxismo, pero el que sí reconoce que hay un tratamiento del tema de medio ambiente y que nos dice, bueno, pues esta insustentabilidad ecológica y social
pues están ligadas a las relaciones capitalistas, ¿no? Entonces hay que modificar esas relaciones capitalistas y una vez que se modifiquen, pues entonces va obviamente a evitarse esa depredación porque ya no se va a estar basado justamente en este principio de crecimiento continuo, ¿no? Que implica obviamente que el Producto Interno Bruto tiene que crecer cada año y que entonces las economías tienen que crecer cada año y por lo tanto entonces el consumo tiene que crecer cada año y finalmente lo que importa pues es justamente esa reproducción del capital, ¿no? Entonces, esos son como los 5 enfoques que él encuentra en lo que actualmente ha evolucionado. Y este aspecto, esta parte es importante, digo, y es reveladora, porque justamente cuando nosotros hacemos una lectura, ¿no? O cuando hay una propuesta de una acción, por ejemplo, internacional, o de algún grupo, o de algún colectivo, pues es una herramienta muy buena para ayudarnos a ubicar cuál es el enfoque que cada una de estas soluciones o que cada uno de estos grupos tiene, ¿no? Es decir, dónde se encuentran, cuál es su enfoque. ¿Es antropocéntrico o es ecocéntrico? ¿Y cómo, de qué están hablando ellos cuando hablan de sustentabilidad, ¿no? Bueno, ahora ya entra con lo de los ODS, ya entra el término de sostenibilidad, ¿no? Porque estos, aunque todos ellos hablan de sustentabilidad o de sostenibilidad, en realidad cada uno de ellos está hablando de acciones distintas, desde las que son un tanto cuanto más radicales, ¿no? Por ejemplo, estos dos grupos, porque inclusive aquí, por ejemplo, tenemos a grupos como Greenpeace, ¿no? Como la Vía Campesina, ¿no? Como, ay, se me fue cómo se llama, pero son los grandes protectores de semillas, por ejemplo, que entran en estos grandes bloques y normalmente pues las instituciones internacionales nos van a estar hablando en estos dos enfoques, van a ser realmente moderados, ¿no? No nos están hablando ni solamente de, bueno, pues métele un ciclo de vida a tus procesos industriales, ¿no? Donde retomes el tema de agua, por ejemplo. O con que te hagas una auditoría voluntaria ambiental está bien, ya alcanzaste tu distintivo, ya es suficiente lo que has hecho, ¿no? O pues vamos a reforestar ahí un cerro y con eso ya estamos nosotros solucionando, porque además es una iniciativa propia de la iniciativa privada, ¿no? Con eso ya estamos solucionando los problemas ambientales. Entonces, justo para eso nos sirve, ¿no? El identificar, bueno, de qué tipo de sustentabilidad o de qué hablan cuando hablan de sustentabilidad cada uno de estos grandes enfoques, ¿no? Y analizar, bueno, tu organización o tu interés hacia dónde va. Por ejemplo, ahorita tenemos un gran problema ahí en Cuemanco, ¿no? Sobre, ya ven que se está haciendo, bueno, a lo mejor los que viven por el norte no lo han visto, pero me imagino que por lo menos se han de haber escuchado todos, porque pues estamos ahí por el sur, por Coyoacán, ¿no? Y decidieron poner un puente ahí a ver, Armando, si usted ha oído de eso, platíquenos de qué se trata. ¿Puede activarse o no puede? ¿Sí Sí, puede? buenas. Ok, Sí, platíquenos mejor buenas. de qué se trata. Sí, profesor, con mucho gusto. Pues es un proyecto vial, ahora con esa Secretaría de Movilidad, aunque yo diría de lo contrario, pero bueno. Según para mitigar el embudo que se forma entre lo que es Canal de Chalco y precisamente Cuemanco. Y ese puente no es más que una trenza invertida para liberar esa zona. El problema ahí es que existe una planta de bombeo de agua negra y casualmente está conectada a la parte donde inicia o donde termina, depende cómo lo vean, del canal nacional, y ese se conecta a un canal paralelo que corre junto a la pista de canotaje de Cuemanco y a un lago artificial que se construyó por ahí del 2004, me parece. El problema ahí es de que el suelo es muy fangoso y lo que se había es la obra anterior a este puente
se trató de recuperar parte de lo que era la Ciénega Grande, que pertenece ya a la delegación Xochimilco. El chiste es de que por ahí también pasa una línea de gasoducto, por ahí pasa una línea de agua potable de 36 pulgadas. Y entonces los vecinos estamos en contra porque así como lo planteó el gobierno actual, de que iba a ser una obra ecológica y que no iba a impactar en el hábitat actual, es completamente lo contrario. Tienen también como complemento la tercera etapa de lo que va a ser la recuperación del canal nacional, que va a correr desde la calle de Nemés hasta exactamente Anillo Periférico. Entonces, esa parte del canal tiene presencia de lirio, tiene presencia de basura, y ahorita que están en etapa de hincado, de cimentación a base de pilotes de fricción y de control para poder llegar al sustrato al suelo, al manto duro, pues sí está teniendo afectaciones porque esa zona es pues lacustre, hay más agua de lo normal, entonces se está afectando porque se había logrado que la fauna, en este caso garzas y gaviotas que anteriormente habitaban ahí, regresaran. Y con esta modificación vial, pues se va a afectar todavía más el ecosistema, nada más de esa zona. Y bueno, como esa obra se la dieron a una de las empresas que ha estado apoyando y perdón que lo diga así, a López Obrador y obviamente ahorita a la jefatura en turno, fue una obra premio. Pero bueno, ustedes no lo escucharon, ¿verdad? No, eso no, ni nos enteramos de eso. Sí, no, qué pero bueno. digo, ahí por ejemplo, justo, ¿no? Ahí para analizar esa problemática, de entrada nosotros podríamos ubicar a los diferentes agentes. Ya nos habló, por ejemplo, de Secretaría de Obras AMED, ya nos habló también, obviamente, de Ciudad de México como autoridad. Además, pues al ser periférico, pues también es una vía que es eminentemente federal. Además tenemos, ¿no?, esta situación del Gran Canal que pues sirve como para llevar justamente pues el agua, ¿no? Ya nos dice que además está conectada hasta Xochimilco, ¿no? Además están ahí los pueblos de Xochimilco que están ya ahí un pasito a la pista de canotaje, y que están viendo también afectado pues justamente esta parte del humedal, ¿no? De por sí cuando se abrió esa parte de periférico, pues en aquella época, ya ni me acuerdo cuántos años tendrá, pero tiene muchísimos años, pero obviamente pues no había, por ejemplo, esta obligación de levantar las manifestaciones de impacto ambiental. La obra tiene su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y de hecho ha sido, pues justamente ha sido, pues no impugnada porque no es legalmente, pero sí los pueblos, la gente que está en contra la ha revisado y ha dicho, o sea, esta manifestación de impacto ambiental ni siquiera reconoce como humedal el espacio que está afectando, ¿no? Pero además tenemos ahí también como tal los ciudadanos, ¿no? Tenemos los ciudadanos que obviamente pues reconocen y respetan su humedal. Y además, aunque no exactamente en ese punto, pero sí 2 pasitos más adelante que ya está el parque ecológico, esa parte ya también es patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Ya entra dentro de los canales de Xochimilco, que incluyen, y obviamente, pues ecológicamente ya vimos que no hay división política, ¿no? Entonces, ecológicamente, evidentemente está conectado. Entonces, si a 2 pasos tenemos una zona ecológica protegida como patrimonio mundial de la humanidad, pues ¿qué nos dice que a 2 pasos donde está la obra no está protegido y no hay humedal, ¿no? Entonces, si ven ustedes, ahí son diferentes actores. Bueno, además también están pues los automovilistas, ¿no?
que obviamente como la ciudad ha crecido mucho hacia esa zona oriente, hay muchas unidades habitacionales que se desarrollaron en Xochimilco, muchas en Tláhuac, muchas en Iztapalapa, entonces evidentemente hay una necesidad por lo menos de que pasen los automovilistas, ¿no? Porque, bueno, los automovilistas y los, sobre todo en autobuses, ¿no? Que mucha gente que se transporta, sí se usa muchísimo periférico también, pero por vía de automóviles, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos todas esas necesidades, ¿no? De transporte, de efectivamente reducir esos puntos de tráfico, porque evidentemente eso no estuvo planeado, entonces, pues es una parte que creo que se reduce como de 5 carriles hacia 2 de forma, pues así quedó cuando hicieron esa parte, ¿no? Entonces, evidentemente eso era un punto de tráfico, de mucho tráfico, que además tráfico parado, ¿no? y lento emite unas grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, que van a hacer... Y en el 80... Ajá. En el 80, ahí terminaba Periférico, o ahí comenzaba Periférico. Y como parte del antiguo Plan Maestro de Vialidades, precisamente tenía que cerrar esa parte oriente para que se pudiera hablar de un anillo periférico. Es como el circuito interior, de circuito nada más tenía el nombre. Recientemente apenas bueno, no se puede cerrar ese circuito porque pues obviamente el crecimiento de la ciudad ya lo impidió. Pero en este caso de Periférico, en los 80s, eso era el fin o el comienzo de Periférico. Precisamente topaba con toda esa zona de recuperación de lo que decían la Ciénega Grande. Y entonces, pues lo que hizo la SEDUBI, porque la SEDUBI es la que se encarga de llevar un control de los usos de suelo, ahí se hizo una legislación aparte de la zona de reserva, convertirla en zona federal y entonces poder explotar esa zona como vía de comunicación primaria para conectar a lo que iba a llegar en un principio línea 12. Línea 12 iba a llegar nada más hasta Periférico Oriente, pero pues por cuestiones políticas, sociales, se decidió llevar hasta Tláhuac. Entonces, el punto de convergencia de la gente del suroeste de la capital converge en Periférico. Y entonces hay dos rutas: o tomas el metro desde Tláhuac, que te conecta en 15, 20 minutos con prácticamente el sur de la ciudad, o tomas los servicios que son peceros, que son combis, que son taxis, inclusive el fenómeno de los bicitaxis, que todavía existe, se les dio cabida, pero la realidad es de que no tanta la participación tienen como se les había, o se había acordado con las autoridades. Y bueno, pues entonces eso es todo una cadena de entidades multidisciplinarias que convergen en ese punto. Exactamente, ¿no? Y el organizar eso en una ciudad es complejo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una tarea que les dejo, busquen por ahí la manifestación de impacto ambiental, que además es pública, obviamente. Revísenla, revisen, por ejemplo, las noticias que hay sobre el tema, o elijan cualquier problemática, ¿no? También, por ejemplo, ahí en Coyoacán está lo del manantial, ahí en Aztecas. Elijan uno y busquen ubicar, ¿no? Las diferentes grupos de interés que están ahí en pugna, ¿no? Identifiquen cuál es su enfoque, porque a lo mejor una manifestación de impacto ambiental, decimos, ¡ay, qué avanzados!, ¿no? Muy bien. Pues sí, pero pues si esa manifestación de impacto ambiental realmente solamente se queda aquí o se queda aquí, y quienes están peleando están por acá o por acá, pues nunca se van a entender porque no están hablando de la misma sustentabilidad, ¿no? Mientras uno dice, pues te estoy poniendo un puente para que sea más sustentable, ya no contamine tanto, el otro sí, pero pues me estás destruyendo mi humedad, ¿no? Entonces, justo por eso es útil el identificar de qué habla cada uno de los grupos cuando está hablando de eso, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, ya vámonos. En el caso de desarrollo sostenible, ¿no? Evoluciona también, sigue esta evolución, ¿no? Porque esta no acaba, la sociedad es dinámica y así como es dinámica la ecología, pues obviamente sigue avanzando, ¿no? Posteriormente, ya en 2015, pues justamente surge
en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, se aprueba la Agenda de Desarrollo Sostenible, Transformar Nuestro Mundo, donde entonces ahora se transita de la Agenda 21 a los ODMs y ahora al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que bueno, esos ya los conocen porque ustedes mismos ya los investigaron y ya los presentaron. Entonces, de tareita les dejo eso. Elijan cualquier problemática que ustedes puedan identificar, que se relaciona a medio ambiente y grupos sociales, y traten de ubicarlo, ¿no? Retomen este mismo esquemita, y ahí píntenle, imprímanlo si pueden, o en la compu, ahí edítenlo y píntenle ya, pues, este grupo yo lo localizaría más bien aquí, más bien acá, más bien acá. Aquí les dejé de una forma muy sencillita, ¿no? Como especificado quiénes son estos diferentes grupos que se consideran aquí. Entonces eso les puede ayudar y si no, pues váyanse a la lectura que está mejor explicado, ¿vale? Entonces, ahora sí ya nos extendimos más y perdón porque aparte fue mi internet el que estuvo haciendo el que me estuvo haciendo groserías, hasta risa me da porque no podía yo entrar. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero bueno, chicos, entonces se les queda eso de tareita, ¿no? Háganlo con cualquier problemática social ambiental que ustedes se encuentren aquí en la ciudad y eso les va a ayudar mucho como a aclarar en qué lenguaje está hablando cada una de las personas, ¿no? Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Pórtense bien. ¿Sale? Nos estamos Gracias, viendo. maestra. Que tengan Hasta luego. una linda tarde, noche. Gracias, bonito fin. Igualmente, buen fin. Hasta luego. Bien, profesora. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Por qué mandas besos, amor?